Dios les bendiga, amadas hermanas. Nos sentimos realmente contentas de podernos encontrar con ustedes en su programa Mujeres con Propósito, para juntas reflexionar y meditar en las verdades de la palabra del Señor. Así es que sea usted bienvenida a este programa y juntas disfrutaremos de lo que Dios tiene que decirnos. Le invito a orar para dar inicio al programa del día de hoy. Acompáñeme, por favor. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este día por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios eterno, porque nos concede, Señor, la bendición de poder reflexionar junto con mis hermanas y meditar en tu santa palabra. Dios eterno, háblanos, ministranos, Señor, de una manera especial. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Dios eterno. Abre nuestra mente, Señor, y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Nuestro programa del día de hoy tiene como título Un matrimonio valioso. Y quiero, para empezar en la reflexión de esta tarde, que me acompañes en la lectura de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1, que dice de la siguiente manera, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una vez más, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Si cada mujer que contrae matrimonio entendiera lo valioso que es realmente el matrimonio y la necesidad de cuidarlo y de fortalecerlo, trabajaría diariamente para que su matrimonio sea realmente valioso, para que su matrimonio realmente valga la pena. Por eso es que vamos a ir a la palabra del Señor para escudriñar esas verdades que nos llevan justamente a los consejos de Dios para edificar el matrimonio tal como Dios lo planeó en el principio, tal como Dios lo ha planeado en su palabra. Dios siempre quiso la felicidad de la pareja. Así es que creo que una razón por las cuales a veces no se encuentra un matrimonio realmente valioso, que sea valioso, es porque las mujeres de hoy en día muy poco escudriñan la palabra del Señor para saber cuáles son los propósitos de Dios para cada una como esposas. En este caso, como esposas, que es lo que vamos a tratar en esta tarde. Encontramos en la palabra del Señor entonces una recomendación, y la primera recomendación para que nuestro matrimonio sea valioso es que nosotras como mujeres debemos centrar nuestra vida en el Señor. Viene entonces la pregunta: ¿tu vida está centrada realmente en Dios? Algo que no podemos olvidar es que la base para las relaciones saludables, para que una relación sea realmente saludable, es que su palabra, la palabra de Dios, esté en nuestro corazón. Por eso no me cansaré de decir la importancia que es que nosotras, hermanas, escudriñemos la palabra del Señor y podamos encontrar en ella los consejos de Dios. Ahí vamos a encontrar estas verdades, la importancia que la palabra de Dios esté en nuestro corazón. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En el libro de Proverbios, también en el capítulo 4, verso 23, allí en tu hogar, acompáñame para que juntas podamos descubrir estas verdades de la palabra del Señor. Nos dice la escritura de la siguiente manera. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, lo primero es que la palabra del Señor tiene que estar en nuestro corazón. Y luego este pasaje nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. Alabado el nombre de Cristo. En el pasaje que leímos de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, esto quiere decir, amada hermana, que nosotras debemos procurar que esta palabra, cuando queremos un matrimonio valioso, tenemos que buscar que esta palabra esté realmente en nuestro corazón. Nuestra vida tiene que estar centrada en Dios. La palabra del Señor nos advierte que guardemos nuestro corazón, que de Él mana la vida. Entonces, primeramente, céntrate en Dios y deja que el Señor obre en tu vida. No te preocupes, hermana, por lo que tu esposo hace para cultivar su vida espiritual. Hay esposas creyentes que más se preocupan por la vida espiritual de sus esposos y juzgan a sus esposos sin darse cuenta que quizá el problema está en ellas mismas. Quizá piensas que tu esposo no es muy espiritual, que tu esposo no busca lo suficiente de Dios, pero ¿qué de ti, hermana? ¿Cómo estás tú? ¿Qué de ti de meditar, de buscar de Dios, de centrarte en Dios para que Dios sea la base de la relación de tu matrimonio? Entonces, no te preocupes por lo que tu esposo hace para cultivar su vida espiritual. Preocúpate primero por asegurarte que tú eres una esposa piadosa, que tú eres una esposa que es conforme al corazón de Dios, que tu vida se encuentre realmente centrada en el Señor. Entonces serás una vasija con la cual Dios puede trabajar. Aunque no haya cambios en tu esposo y quizá no veas cambios ni siquiera en tu matrimonio, caminarás tú, sin embargo, cada día con la sabiduría y la gracia de Dios. Cuando tu vida está centrada en el Señor, entonces vas a caminar en esa sabiduría no humana, en esa sabiduría de Dios, en esa gracia de Dios, con la fuerza de Él y con su dignidad también. Quiero que me acompañes a leer lo que dice Proverbios capítulo 31, versículo 25, aquí en la palabra del Señor. Vamos a dar lectura juntamente contigo. Proverbios capítulo 31, versículo 25. Dice así la palabra del Señor: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Fuerza y honor, esa es la dignidad de una mujer cristiana, con la fuerza, con la dignidad del Señor. Serás transformada entonces conforme a la imagen de Jesucristo. Es por ti, por mí, que tenemos que empezar, no empezar a trabajar por el esposo. Tú tienes que saber, amada hermana, que quien va a trabajar con el esposo es Dios. Muchas mujeres han creado conflictos realmente en su matrimonio porque han querido convencer a sus esposos de sus deficiencias, de sus errores, y lamentablemente no han visto los suyos, no han visto los errores propios. Y eso, en lugar de generar o de ser de bendición o ser de ayuda, ha generado conflicto en muchos matrimonios. Entonces, ¿quién cada día se centra en Dios, busca la sabiduría de Dios, la gracia de Dios y ora y busca al Señor, se centra en la fuerza que le puede dar el Señor? Entonces será una mujer transformada a la imagen de Jesucristo. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 29 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahí en tu hogar, hermana, acompáñame a buscar estos pasajes que voy mencionando de la palabra del Señor. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor. Transformadas a la imagen de Jesucristo. Y Dios será
glorificado a través de tu comportamiento. Qué maravilloso, que Dios sea glorificado a través de tu comportamiento, de mi comportamiento. Vayamos un momentito a lo que nos dice Tito, capítulo 2, versículo 5. Dice, a ser prudentes. Si leemos el verso anterior, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y el verso 5, que es el que me quiero centrar en este momento, dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria al Señor. Entonces, ninguna mujer logra vivir una vida con mayor sentido que el de desarrollar en Cristo las cualidades de carácter propias de una vida, de una esposa que se encuentra centrada en Dios. Entonces cabe preguntarse cada una, ¿mi vida está realmente centrada en Dios? Porque para que un matrimonio sea realmente valioso, tenemos que partir de este punto. Otra verdad que encontramos en las Escrituras es que toda esposa debe orar por su esposo. Es importante convertirnos en esposas, en mujeres de oración. A través de la oración, tú puedes renovar tu compromiso con tu matrimonio y con tu esposo cada día. Aquel compromiso que un día hiciste, aquellas promesas que un día hiciste, aquellos votos que en algún día tú hiciste delante del Señor y delante de tu esposo también. Entonces, es importante que seas una esposa, una mujer de oración, a través de la cual de ese compromiso con el Señor, tú también puedas renovar cada día tu compromiso con tu matrimonio. Descubrirás, cuando tu vida es una vida de oración, vas a descubrir que sucede algo asombroso. El principio de Cristo se hace cierto en ti. Porque donde esté vuestro tesoro, dice la palabra del Señor, allí estará también tu corazón, como dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, versículo 21, que sería bueno que me acompañes a leerlo. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En la oración, entonces, amadas hermanas, cambia las cosas, cambia las circunstancias, cambia el corazón de una esposa, cambia su matrimonio. Si todas dispusiéramos de esta herramienta, si todas cogiéramos esa herramienta que Dios nos ha dado, realmente tendríamos entonces matrimonios diferentes. Gloria al Señor. Otro aspecto que encontramos en la palabra del Señor para que un matrimonio sea valioso, realmente valioso, es que la esposa debe comprender realmente cuál es su rol como esposa. Hay 4 principios de Dios que encontramos en la palabra del Señor que tenemos que tener en cuenta respecto a nuestro esposo. Un principio es que somos la ayuda, amén, como dice la Escritura, la ayuda idónea. Y vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo y le hizo una ayuda idónea. Entonces, tu rol, mi rol como esposa es ser justamente esa ayuda. Primero, ese es el rol. Lo segundo es seguir su liderazgo. Recordemos que Él es el líder del hogar. No es usted ni soy yo. Él es el líder del hogar. La Biblia dice que Él es la cabeza del hogar. ¿Y qué tiene que hacer entonces la mujer creyente, la mujer temerosa de Dios, la mujer que tiene su vida centrada en Dios? Tiene que seguir el liderazgo de su esposo. Entonces, lo primero que vimos es la ayuda idónea. Lo segundo, seguir el liderazgo del esposo. Lo tercero, que encontramos en Proverbios, el respeto. Amén, el respeto al esposo.
Y lo cuarto, el amor, que lo ames. Entonces, ayúdalo, sigue su liderazgo, respétalo y ámalo. Estos 4 aspectos deben convertirse en la parte principal de tu proceso mental y de las acciones de cada día. Que ese compromiso que vimos, ¿no?, que tú lo haces en oración, puedas tenerlo en cuenta, puede estar en tu mente cada día desde que te levantas. Tengo que cumplir con mi rol como esposa, ayudarlo, seguir su liderazgo, respetarlo y amarlo. Otro principio que encontramos en la palabra del Señor es que hay que conocer al esposo. ¿Cuáles son las cosas que le gustan y cuáles son las cosas que no le gustan? Porque hay que conocer qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada. Conocer y honrar lo que le gusta es otra forma, hermana, de demostrar el respeto que sentimos o que tenemos que poner en práctica hacia él. Amén. Entonces, conocer esta parte, las cosas que le gustan y las cosas que le desagradan, es parte del respeto. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 33 con respecto a este punto? Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, dice, respete a su marido. Entonces, conocer a tu esposo, debes estar atenta a sus estados de ánimo, debes estar atenta a sus horarios, a los momentos en los que quiere hablar, pero también a los momentos en los que no quiere hablar. Atenta al trabajo que realiza. ¿Has descubierto cuál es el mejor momento para discutir asuntos importantes y cuál es la manera de hablarle? Cada mujer por eso debe conocer a su esposo. A veces queremos hablar en el momento menos apropiado y volvemos al punto, generamos conflicto. Tienes que conocerlo de tal manera que puedas descubrir el momento preciso, el momento apropiado cuando vas a discutir asuntos importantes. Y mucho cuidado la manera como le hablas también. ¿Sabes qué sucede en su lugar de trabajo como parte de conocer a tu esposo? ¿Sabes si hay presiones que se están acumulando sobre la vida de tu esposo? Él es la persona más importante en tu vida, por supuesto, después del Señor, pero Él es la persona más importante en tu vida. Por lo tanto, debes conocerlo. Otro aspecto que encontramos en la palabra del Señor es que tienes que tener, y yo también tengo que tener, un corazón de servicio. Un matrimonio es algo más que encontrar la persona adecuada. Muchas mujeres han pensado esto antes de contraer matrimonio. Tengo que encontrar la persona adecuada. Y es cierto, pero el matrimonio va mucho más allá de encontrar a la persona adecuada. Lo importante es que tú seas la persona adecuada. No solamente que él sea, sino que tú seas la persona adecuada para tu esposo. No pienses en ti misma, sino piensa en tu esposo. Desde que despiertas hasta que se apagan las luces, debe ser la persona más importante. Que sea la primera persona que recibe los frutos de tu servicio en todas las maneras que sean posibles. Quizá desde lo más sencillo, desde lo más simple que él pueda necesitar hasta lo más complicado que él pueda requerir. Recuerda que tu rol es ser ayuda. Y vamos a revisarlo juntas en la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, nos dice la palabra del Señor. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es importante y es un buen gesto de parte de ti un buen gesto de parte de él
que Él te ayude en ocasiones cuando tú lo requieras. Pero no te quedes esperando, hermana, que esto suceda siempre, ni te resientas cuando Él no lo hace, cuando no sucede. Es bueno, es un buen detalle que en ocasiones Él pueda ayudarte, pero no conviertas estos detalles como que fuera una obligación. Es bueno que lo haga, pero tú no puedes vivir tu vida esperando a siempre recibir su ayuda, ni te resientas cuando en ocasiones no lo haga. Otro aspecto que encontramos en la palabra del Señor con respecto a seguir su liderazgo, vamos a ver lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 23. La palabra del Señor la vamos a leer juntas, hermanas. Acompáñame a revisar las escrituras. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice la palabra del Señor: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén, gloria al Señor. Entonces, Dios estableció por la buena marcha del matrimonio que sea el hombre el que lidere el hogar, el que sea cabeza del hogar. No está diciendo que es este punto que Dios nos dice en su palabra, que Dios nos aconseja en su palabra, no está señalando inferioridad de parte de la mujer. Muchas mujeres piensan o se sienten inferiores cuando leen esto, cuando escuchan un mensaje acerca de esto, piensan que están siendo humilladas o que son humilladas. De ninguna manera, hermana, estamos siendo simple y sencillamente obedientes a los consejos que Dios nos da, porque recuerda, nuestra vida tiene que estar centrada en Dios, y ese estar centrada en Dios quiere decir que vamos a hacer su voluntad. Y esta es la voluntad de Dios. Dios lo estableció de esta manera para la buena marcha del matrimonio, que el hombre lidere su hogar, que el hombre sea la cabeza y la esposa sigue el liderazgo de su esposo. Ahora, su papel como líder en el matrimonio, me refiero al esposo, no significa que tú no puedas comunicarte con él y hacerlo sobre todo con sinceridad y dulzura, lo vamos a poner a decir de esta manera, para ponerte de acuerdo en alguna situación que pueda surgir. Mire cuán importante es la buena comunicación y cuán importante es cómo nos vamos a dirigir también a nuestros esposos. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor, hablando del ornato de la mujer. Dice, sino el interno, o sea que el ornato sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y mira lo hermoso que dice luego, que es de gran estima delante de Dios. Cuán importante es que nosotros prestemos atención, un espíritu afable, un espíritu apacible. Eso es de gran estima delante de Dios. Así es que no pierdas de vista, amada hermana, que debes seguir el liderazgo de tu esposo. Recuerda, toda comunicación sobre algún aspecto, puedes hacerlo sinceramente, pero no te olvides que algo importante es un espíritu afable y apacible delante del Señor. Otro aspecto que encontramos en la palabra del Señor es que tu esposo debe ser el número 1. Gloria al Señor. Dios estableció este principio para el matrimonio y lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Nos dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús repitió este principio en el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo
7 y 8. Acompáñame a leerlo para que podamos juntas revisar lo que nos dice la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 7 y 8. Dijo Jesús: pero por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Gloria al Señor. Y este mismo principio también lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 31, que nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, debemos poner a nuestro esposo en el primer lugar en nuestra vida. Amén. En nuestro tiempo. Él debe ser la prioridad sobre los hijos, o los padres, o la familia, o las hermanas de la iglesia. Él debe ser la prioridad sobre el trabajo, sobre los compañeros de trabajo, la prioridad sobre cualquier pasatiempo. Nuestro esposo solo debe ocupar el segundo lugar después de Dios en cuanto a nuestra lealtad. Así es que, si seguimos, hermanas, los principios que encontramos tan valiosos en las Escrituras, vamos a tener esto, un matrimonio valioso. Algo que encontramos también en la palabra del Señor acerca del diálogo, que es muy importante. Aprende a hablar con tu esposo. Acuérdate lo que vimos en 2 de Pedro, ese pasaje tan hermoso que dice en 1 de Pedro 3:4 que leímos hace un rato, que el ornato sea el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Cuán importante es la buena comunicación. Que haya comunicación, pero que la comunicación sea buena. Es indispensable que tú y tu esposo se pongan de acuerdo sobre asuntos que desafían cualquier matrimonio. La economía o la crianza de los hijos, las actividades del día a día, las prioridades y metas como pareja, el tiempo familiar, que es muy importante y que no se debe descuidar, hermana. Por ningún concepto, el tiempo familiar, el tiempo de pareja no se debe descuidar. No podemos permitirnos descuidar ese momento que es tan importante para nuestro matrimonio. Entonces, la comunicación, amén, es, valga la redundancia, muy importante. Amén. Pero algo que tienes que tener en cuenta y que, por favor, quiero hacer énfasis, que la comunicación no es discutir, ni exteriorizar tus emociones, ni protestar. La comunicación debe ser saludable. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 26 en la palabra del Señor. Acompáñame a leer. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice la Escritura de la siguiente manera: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No vayan a la cama enojados. Tú no puedes permitir que pase un día, una noche sin que tú hayas arreglado la situación que sea con tu esposo. Como mujer cristiana, como mujer que está centrada en Dios, tú no puedes pasar momentos prolongados sin dirigirle la palabra, o quizá haciendo cosas para vengarte por alguna situación, que esto desagrada a Dios. Acuérdate del espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante del Señor. Cuán importante es saber escuchar, pero cuán importante también es saber callar en ocasiones. Si en diferentes circunstancias la esposa callara, evitaría muchos conflictos también. Entonces, hablen lo que tengan que hablar,
Pero recuerda algo importante. La línea del respeto es algo que nunca debes cruzar. La falta de respeto es algo a lo que no puedes llegar. Nunca se debe traspasar esta línea, amada hermana. Algo más que encontramos en la palabra del Señor es algunos no que nos dice la Escritura. Vayamos un momentito a Proverbios capítulo 19 para ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a ver Proverbios 19, el verso 13. ¿Qué encontramos? Ahí en tu hogar también busca en tu Biblia estos pasajes, porque aquí podemos encontrar todo lo que la palabra del Señor nos dice. Proverbios 19, el versículo 13 dice la palabra del Señor: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Entonces, algunos no que encontramos para nosotras como esposa es: no seas contenciosa. Amén. No estés buscando la discusión. Sé prudente. Por eso es tan importante lo que habíamos visto hace un momento atrás. Ora, aprende a llevar tus cargas, quizá tus inquietudes primero al Señor, pero de ninguna manera, hermanas, hay que ser contenciosa. Otro no, veamos Proverbios capítulo 27, el verso 15. ¿Qué nos dice la Escritura? Proverbios 27, 15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Entonces, no seas como la gotera continua que vuelve loco al esposo con sus rencillas, con sus contiendas. No busques tener la razón. Justamente el amor se traduce en esto, en que tú busques el bienestar de la otra persona, que no busques tus propios intereses, lo que tú deseas, salir con tu gusto, salir con tu capricho. No, hermana, no seas contenciosa, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vemos también algo importante en estos nos. No avergüences a tu esposo con tu lenguaje. No lo avergüences. No lo humilles con tu lenguaje. No lo avergüences con tu aspecto físico. No puede ser, el hecho de ser mujeres cristianas no quiere decir que seamos mujeres descuidadas en nuestro aspecto personal. No avergüences a tu esposo con tu comportamiento o con tu descuido, con el descuido de tu familia. No lo avergüences con el descuido de tu hogar. Proverbios capítulo 31, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículos 1 y 2, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Está hablando de una mujer que tenía cualidades que la hacían virtuosa. Y si leemos todo el pasaje, habla justamente de esta mujer temerosa de Dios, de una mujer que temía a Dios. Y ese temor a Dios nos lleva a centrarnos en el Señor, nos lleva a centrarnos en la voluntad de Dios. Yo te invoco, te invito en esta tarde a que tú busques cada no de la palabra del Señor para ti como esposa. Búscalos, céntrate en las Escrituras para que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios y tengas un matrimonio valioso. Un aspecto más que queremos ver en esta tarde, haz que cada día sea un día alegre, sea un día, ¿por qué no?, divertido. Recuerda los momentos felices cuando eran enamorados, cuando eran novios, cuando se reían, cómo se divertían. Retrocede en esos tiempos
y cada día involúcrate en esa alegría. Amada hermana, cuán importante es esto, que parece insignificante, pero importante en la vida de una esposa para contribuir a que el matrimonio sea valioso. No podemos crear conflicto de tal manera que el esposo prefiere estar afuera trabajando y hasta hacer horas extras en lugar de estar en casa. Que tú hagas de tu casa un hogar. El pasaje que leímos al principio de Proverbios 14, donde nos dice la Escritura, la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Cuál es el ambiente, la atmósfera que tú generas en tu hogar? Porque hay mujeres que generan una atmósfera tensa, una atmósfera de pelea, de contienda, una atmósfera de sinsabor. Ninguna persona quisiera estar en esa casa donde hay una mujer conflictiva, donde hay una mujer que genere disgustos, peleas por cosas insignificantes. Céntrate en servir a tu esposo, en amarlo, en seguir su liderazgo, en respetarlo, en amarlo. Céntrate en estos aspectos de tu vida para que realmente puedas tener un matrimonio valioso. Recuerda en oración aquel compromiso que hiciste un día cuando contrajiste matrimonio. Recuerda aquel voto que hiciste en el altar. Recuerda aquella promesa que un día hiciste. Que no sea un recuerdo vago del pasado, sino que tú puedas tenerlo presente cada día de tu vida. Yo prometí esto, yo hice un voto para esto. Edifica tu hogar como mujer sabia, como mujer temerosa de Dios, que busque en la palabra del Señor todo aquello que Dios nos aconseja con respecto al matrimonio, que Dios nos dice para tener realmente, amada hermana, un matrimonio valioso, que pueda tu matrimonio ser de testimonio a los demás en este tiempo donde la gente dice que el matrimonio pasó de moda y que no es posible tener un matrimonio sólido que dure años. Pero tú, como mujer piadosa, como mujer que ama a Dios, como mujer que quiere seguir los principios divinos, sé tú un testimonio, que tu matrimonio sea un testimonio para el mundo entero que sí es posible. Y el secreto está en que Cristo sea el centro de tu hogar, para que puedas tener realmente un matrimonio valioso. La pregunta entonces, bueno, tendríamos que hacernos muchas, ¿verdad? ¿Tu vida está centrada en el Señor? ¿Es realmente tu vida centrada en el Señor, hermana, para que tú puedas seguir los principios que están en la palabra del Señor para ti como esposa? ¿O a través de lo que hemos reflexionado en esta tarde, te das cuenta que hay situaciones difíciles que tú misma las has generado? Recuerda algo. El matrimonio es más que encontrar a la persona adecuada. El matrimonio es más que eso. El matrimonio es que tú seas la persona adecuada. Pregúntate, ¿mi vida está centrada en Dios? ¿Soy yo la persona adecuada para mi esposo? ¿Soy la esposa adecuada para él? ¿Realmente Él ocupa, después del Señor, el primer lugar en mi vida? ¿O presto tanta atención a tantas cosas que a veces Él no llega ni siquiera al último lugar? Ten cuidado, porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y a veces nosotras podemos generar esas situaciones que pueden llevar a la destrucción de un matrimonio. Así es que centrémonos en Dios, busquemos la voluntad de Dios, pero busquemos hacer lo que Dios nos dice. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos un matrimonio feliz,
Dios busca la felicidad de la pareja. Céntrate en Dios, amada hermana. Acompáñame a orar en esta tarde. Si hay cosas que tú tienes que ajustar, hacer ajustes en tu vida cristiana como esposa, dile en esta tarde al Señor: Señor, no sé, quizás soy una mujer contenciosa, o quizá no le he dado la debida atención a mi esposo. A veces, no sé, quizás has pensado, has sentido que te casaste y no con la persona adecuada. Pero ahora la pregunta es: ¿eres tú la persona adecuada? ¿Qué vas a hacer? Solamente hay un camino: volverse a Dios, pedirle perdón al Señor. Pero también, si has ofendido, si la palabra de Dios te ha hablado, pide perdón a tu esposo. Hay mujeres que les cuesta pedir perdón, que pueden ofender con mucha facilidad, pero luego lamentablemente les cuesta pedir perdón. Una mujer temerosa de Dios es una mujer que enmienda sus errores, no solamente que se da cuenta que se equivocó, no solamente que se da cuenta que hizo algo que contribuyó no al bienestar del matrimonio, sino a una situación quizá de conflicto. No es solamente reconocerlo, es reconocerlo, pero también es decir: hago un alto y voy a hacer lo que Dios me pide en su palabra. Voy a hacer lo que Dios dice en su palabra. Voy a buscar, voy a indagar para que, qué es lo que Dios quiere de mí, para que esta palabra realmente esté sobre tu corazón, hermana, y puedas vivir de acuerdo a ella. Si Dios te ha hablado en esta tarde, yo te invito a que me acompañes en este momento en oración. Dios es bueno y a través de las Escrituras nos habla, a través de su palabra nos confronta. Y qué bueno que nos confronte, porque queremos ser mujeres piadosas, mujeres temerosas de Dios, mujeres que vivamos de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Oremos, hermana. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos. En esta tarde, Señor, te queremos dar gracias por todo lo que tu palabra dice. Gracias, Dios mío, porque nos hablas a través de ella, porque podemos confrontarnos, Señor, con la realidad nuestra. Podemos entender, Señor, aquellos aspectos que quizá estamos fallando como mujeres cristianas, Señor. Oh Dios bendito, queremos que nuestro matrimonio, Señor, sea valioso. Y, Señor, queremos centrarnos en tu palabra, en tu voluntad, Dios eterno, para poder vivir de acuerdo a ella. Señor, entendemos que tu voluntad es la felicidad de la pareja, la felicidad del matrimonio. Y no queremos, Señor, ser las que contribuyan más bien al malestar o al desgaste de nuestra relación. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Ahí, hermana, dile las cosas que quizá tú has fallado, dile al Señor. Oh Señor bendito, mira la oración de cada una de nuestras hermanas que en este momento, Señor, están en sintonía, que en este momento, Señor, están junto con nosotras. Oye, Señor, su necesidad. Mira, Padre Santo, cada aspecto. Señor, cada situación que ellas reconocen que la han generado, Señor. Oh Dios bendito, pero sé tú el socorro, sé tú la ayuda, Señor. Oh Dios bendito, sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en este momento en la vida y en el corazón, Señor, de cada mujer cristiana que anhela de todo su corazón tener un matrimonio valioso. Oh Señor, presentamos cada matrimonio, Señor, cada pareja delante de ti, Señor. Oh Dios bendito, sé tú la fortaleza de cada matrimonio, sé tú el centro, Señor, de cada matrimonio que en este momento, Señor, está orando, está pidiendo, Señor, por la situación que puede estar atravesando. Oh Dios bendito, da la sabiduría, Señor, a cada una, Padre eterno, para vivir conforme a tu palabra, Señor. Da la sabiduría, Señor, para hacer tu santa, divina y perfecta voluntad. Oh Dios bendito, ayúdanos a ser la persona adecuada
para nuestros esposos. Que tengamos, Señor, un corazón afable y apacible, de lo cual tú te agradas, Señor, así lo dice tu palabra. Oh Señor, ayúdanos, Padre Santo, a edificar nuestros hogares, Señor. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias, amadas hermanas, al Señor por su palabra. Amén. Que cada una podamos meditar y reflexionar en lo que Dios nos dice en ella. Que cada una de nosotras podamos tener esta palabra sobre nuestro corazón para ser aquellas mujeres sabias que edifican su hogar, que hacen de su matrimonio un matrimonio que vale la pena. Es posible que enseñemos a las mujeres jóvenes, amadas hermanas, que es posible vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hemos llegado al final de su programa Mujeres con Propósito. Nos sentimos realmente contentas, me siento contenta de que tú nos acompañes, de que ustedes nos acompañen. Recuerda compartir este programa con tus amistades, familia. Si este programa está siendo también de bendición para tu vida, escríbenos, que eso nos alienta también a seguir adelante y que cada una, amén, podamos vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Así es que, amada hermana, gracias por tu sintonía y recuerda, cada programa de Mujeres con Propósito estamos orando para que sea de bendición para tu vida. Un saludo fraterno para ti, Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa de Mujeres con Propósito.